Muy agradable noche, chicos. Vamos a ver entonces hoy las aportaciones y fuentes para la educación comparada, su facilitadora, Alicia Romero. Nosotros en la educación comparada hemos venido diciendo que justamente en su nombre trae el resultado y también el método para poder establecer encontrar esas similitudes en los sistemas educativos, que es la comparación. Acá les he traído hoy algunos pensadores y sus posturas, porque estos enfoques en conceptos nos permiten a nosotros también generar nuestros pensamientos y nuestras propias conclusiones o idearnos también nosotros un concepto de lo que es la educación comparada. Pereday dice que es la educación comparada, se propone examinar la significación de las semejanzas y diferencias que hay entre los diversos sistemas educativos. Tusquet la define como pedagogía comparada, como la ciencia que plantea e intenta resolver los problemas educativos valiéndose justamente del método comparativo, para lo cual se necesita aplicar científicamente y ajustado a la naturaleza esos problemas en general, y que de cada uno de ellos se desprende una rama que se puede examinar de manera particular. Para Wechsler, la pedagogía comparada es una disciplina. Ya aquí se habla de disciplina e investigación que tiende a extraer conocimientos nuevos, que establece un orden teórico y un orden práctico, a través de que de la confrontación de dos o de más sistemas de educación que se usan en los diversos países, en las distintas regiones y también en distintas épocas históricas. Fíjense cómo a través de estos enfoques ya vamos encontrando términos, palabras claves que cada uno de ellos, cada uno de estos estudiosos han generado. Márquez dice, ya aquí sí habla de educación comparada, porque los otros enfocan a través de pedagogía comparada. Márquez habla de educación comparada y dice que ella procura analizar y comparar las fuerzas que generan las diferencias entre los diversos sistemas nacionales de educación. Que esto ayuda a esclarecer las semejanzas y establecer también diferencias entre los diversos sistemas. Y fíjense que acá aparece un término de generar cierta sensibilidad para los problemas comunes. Eso está directamente relacionado con el aspecto sociedad. Y claro, Pereday nos dice que examina la significación de semejanza y diferencia. Tusquet dice que es ciencia que plantea e intenta resolver problemas. Ya Wechsler nos incluye, más allá de la disciplina, el concepto investigación. Y Márquez, que nos dice que puede analizar, comparar fuerzas, distintos sistemas nacionales y generar sensibilidad para y ante los problemas que pudieran tener algún tipo de semejanza. La importancia de la educación comparada y la evolución de los modelos educativos. Entre esta importancia tenemos uno, la educación comparada tiene como objeto mejorar la calidad
del sistema educativo. Y como vemos aspectos económicos, vamos a decir que es los sistemas educativos actuales, es decir, según la época. 2. Con el estudio comparativo se obtienen conclusiones para poder establecer nuevas estrategias dentro del desarrollo pedagógico. De allí que vengan los cambios en los programas, los cambios también la forma en cómo se comparan a los actores y también se examinan los temas. Fíjense, en la historia han habido muchos cambios dentro de los sistemas educativos. Conocemos históricamente la educación que no se conocía con este término, se da hace muchísimo tiempo, de forma en que los maestros, que eran llamados así porque eran conocedores de las ciencias humanas y del comportamiento humano, conversaban, dialogaban con sus discípulos. Eso evolucionó hasta llegar a este momento en el que tenemos sistemas educativos formales y que de hecho nos ayudan a entender, estudiando la sociedad, la conducta humana, cómo esos programas han sido adaptados a través de la sensibilización de la que nos hablaba Márquez, cómo esos sistemas han ido atendiendo la necesidad de cada grupo social. Como cuarta importancia de estos modelos educativos y cómo han surgido, tenemos el área de comparación, lugares, zonas, contenidos, y esto nos lleva a establecer ese carácter objetivo de ser descriptivo o también explicativo. Describimos una situación dentro de la sociedad. Describimos y luego explicamos las condiciones sociales, las condiciones de la población. Y podemos entonces establecer esa comparación, sea regional, nacional, con información internacional. ¿Para qué? Yo siento, y es un punto de vista muy, muy personal, que esto es lo que nos ha permitido conocer. Y aquí entonces, en la próxima vez, vamos a ver los asuntos globalizantes que nos han llevado a conocer los aspectos, cómo ha cambiado la sociedad, la forma de comunicarnos y, por supuesto, la educación, que es el tema que a nosotros nos ocupa. Este punto 6 dice ángulo de comparación, una comparación dinámica que evalúa sistemas educativos a lo largo del tiempo. Y tenemos también el ángulo estático, que es el estudio de un solo momento. Se determina en la historia una comparación, pero considerando un solo momento. ¿Y cómo pudiera hacerse eso? En un mismo momento examinar distintos grupos, conductas educativas en distintos grupos. Pudieran ser adaptaciones dentro de los programas que atienden a la necesidad de la población que va a recibir la instrucción. Entonces, estos 6 parámetros nos llevan a comprender por qué es tan importante comparar los modelos educativos. ¿Por qué es tan importante igualmente notar, señalar, identificar los cambios que se dan, los beneficios que se refieren, la actualización de los contenidos, básicamente, y la adaptabilidad de esos contenidos a la sociedad que de hecho va a recibir esa instrucción? Por lo cual entonces, como pudiéramos considerar una
conclusión anterior, no hay un único modelo válido. Estas comparaciones deben adaptarse a la evolución de la sociedad, porque de eso se trata, de educar una sociedad, brindarle las herramientas a esos individuos que componen esa sociedad para que desarrollen un papel, que ese papel es el que lleve el país hacia adelante en una evolución que, al ser evolución educativa, por supuesto va a tener resultados de beneficio de la comunidad y de la sociedad entera. Esas comparaciones pueden ser en pequeña y en gran escala. Reitero, no podemos perder de vista el hecho de que las comparaciones pueden ser dentro de un país, así estudiar distintas regiones. Nosotros en Panamá tenemos zonas educativas por regiones educativas. Y por supuesto, cuando vayamos al módulo de la globalización, vamos a ver las afectaciones que hay en estos conceptos de recibir instrumentos, herramientas y posibilidades comunicativas a través de las técnicas de información y comunicación, como son las TIC. Esas comparaciones pueden ser, reitero, pequeñas y de gran escala. Nosotros no podemos perder de vista, como dice Harold Noah, en 1985, junto con el doctor Farrell Hovich, que hizo las mismas intervenciones en 2009, acerca de los 4 propósitos básicos de la educación comparada. El primero sería establecer afirmaciones generales sobre educación que sean válidas en más de un país. Ahí está esa importancia de la comparación. También dice poner de relieve las relaciones entre educación y sociedad. Como propósito también tiene que busca ayudar al desarrollo de las instituciones y prácticas educativas. Hace muchos años, en Panamá, la educación inicial, es decir, los jardines de infancia no tenían carácter obligatorio. Pero hoy allí empieza nuestro ciclo de educación básica en preescolar. Y esto significa que los estudios y las comparaciones con otros países nos han dado la oportunidad de conocer que Panamá necesitaba ese ajuste educativo. Y como cuarto propósito, describir los sistemas, procesos y los resultados que se logren. Y traigo en el recuerdo, por ejemplo, la prueba PISA. Pero acá tenemos las políticas educativas y factores que influyen en esa evolución. La primacía de los aspectos económicos de los sistemas educativos. Y me quedo con este concepto de aspectos económicos de los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque justamente allí tenemos los recursos, cómo se distribuyen, en qué se van a utilizar los recursos, no solamente económicos. Yo aquí me atrevo a incluir el recurso humano, porque la educación requiere del recurso humano. Bueno, ese recurso humano requiere también de un salario, y ahí entonces está el vínculo con el recurso económico. En esos aspectos económicos de los sistemas está también la función de los organismos de financiación exterior. También contamos aquí con la información de menos recursos a construcciones destinadas a la educación. Y no quiero parecer extranacionalista, pero aquí en Panamá hace mucho tiempo no se construye para la educación. Se ajustan, se reajustan, se rehabilitan, se habilitan espacios, edificios, pero no se construye para la educación. Y esa primacía nos lleva
considerar el mayor recurso, debería tener el mayor recurso, al desarrollo de las capacidades institucionales y en las políticas que se van a aplicar. Y no pensemos en política criolla, pensemos en política como sistemas, como programas, cómo vamos a cumplir, cómo lo vamos a desarrollar, cómo vamos a elevar la calidad educativa en nuestro país, que toda la población en todas las reuniones reciban los mismos beneficios y tengan las mismas oportunidades. Se han realizado distintas actividades internacionales y tenemos las conferencias internacionales que dan pie a el establecimiento de eso que mencionaba hace unos segundos acerca del enfoque político. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué aspectos se van a considerar para tal tarea? También llegamos entonces a la globalización que encierra, la regionalización. La necesidad, se identifica para eso la necesidad de intensificar la ejecución de políticas oportunas que eleven la calidad de la educación y que conlleva demanda de patrones y normas de más elevada calidad en cada región que se considere. La descentralización de la administración, que debe ser considerado, convertido en un objetivo político. No solamente decir descentralizar, sino hacerlo. Acá tenemos dentro de las conferencias mundiales, la de Río de Janeiro, en donde se planteaba la importancia de proteger el medio ambiente. Esto se hizo a través del programa 21, en donde la importancia del medio ambiente era lo vital. Establecer las políticas en cada país y que estuvieran vinculadas con educación. ¿Para qué? Para que desde el niño hasta el adulto en educación superior no solamente supiera de la existencia de esos elementos de mantener el ambiente que hoy por hoy está tan golpeado y que de hecho todos estamos afectados con los cambios, sino que además de conocer, manejáramos información y aplicáramos estas normas que se pretenden y que se buscan como alternativas y que se buscan también sean decisiones políticas. En Yontien se busca o se buscó cómo repercuten las políticas de fomento de la educación básica. Nosotros acá teníamos en Panamá primaria, primer ciclo, segundo ciclo. Ahora tenemos educación básica que inicia precisamente en jardín de infancia y termina en 9º grado. Y entonces ahí viene la media académica, en donde se establecen los bachilleres, que son, digo yo, el lobby hacia la universidad. En el Cairo, el asunto se centró en todo lo relativo a la población. Recordemos que aquí hay un vínculo importante. Sociedad, educación, y dónde se mueve la sociedad en su ambiente, en la naturaleza. Esta conferencia en el Cairo se centró justamente en esos asuntos relativos a la población, cómo interactúa la población. No solamente ser humano con ser humano, sino ser humano con el ambiente que lo rodea y cómo lo protege o no. En Beijing, fíjense, ya estamos viendo, si tomamos un mapa mundial, ya nosotros podemos ir saltando por distancias. Ahora estamos en Beijing.
que atendió la lucha contra la discriminación que sufren jóvenes y mujeres en el ámbito de la educación. Agradezco a Dios que en nuestro país y en muchas de nuestras regiones acá, estas discriminaciones que se han dado, porque sí se han dado, esto han sido llevaderas y han encontrado respuestas y se han minimizado. Es una realidad. Hemos tenido estas acciones discriminatorias, pero también hay que reconocer que poco a poco han ido disminuyendo. No han desaparecido, pero sí han disminuido. Todos tenemos acceso en nuestras regiones, Latino e Hispanoamérica, acceso a la educación. En Estambul se establece ya acá un aspecto político, administrativo, que es el papel de los municipios y las ciudades en la organización de la educación. Y se nota aquí el énfasis en considerar a los grupos de poblaciones migrantes. En Copenhague se brindó la ocasión de reafirmar el papel fundamental de la educación en el desarrollo social, para lo cual se propuso objetivos de adjudicación de recursos al sector social. Básicamente en aspectos de educación y aspectos de salud pública. Fíjense, todas estas conferencias, que pueden haber otras, pero yo, dentro de mi consideración, les traje estas para que notemos cómo el primero de las discusiones de estas 6 conferencias fue el medio ambiente. Y la última, en Copenhague, nos buscan ese vínculo, establecer ese vínculo del desarrollo social, principalmente en educación y salud pública. Aquí hay una serie de elementos que nos permiten desarrollar nuestros análisis y crear nuestros propios ideas y conclusiones. Dicho esto, vamos a ver cómo la educación requiere de aspectos y que influyen distintos puntos de vista. Hay quienes opinan que el derecho a la educación, que es un asunto ético, recordemos que la ética es la ciencia que estudia el comportamiento de nosotros, los individuos que formamos una sociedad. La ética como ciencia nos estudia en nuestra conducta moral, en el desempeño de nuestros valores. Y dentro de los puntos de vista de la prioridad de la educación está esto, de la ética, el derecho a la educación. El aspecto social, igualdad de oportunidades, y en el aspecto económico, que esa tasa de rentabilidad de las inversiones sea más elevada, y así los administradores del recurso económico del país puede también hacer mayor inversión en los aspectos de educación. Estos puntos de vista ético, social y económico son la prioridad en la educación básica. En tanto que la educación ya, dice acá, secundaria, recordemos que nuestra educación está en inicial, como básica general, luego premedia y luego media. Busca universalización de la educación básica, que todos recibamos la educación básica, que tengamos el acceso desde jardín hasta 9º grado, que esa es la educación básica, que incluye escuelas primarias, enseñanza secundaria, de primer ciclo, lo que conocemos como premedia, y que esa educación se fundamente en la diversificación y generalización del acceso a la enseñanza, que nosotros acá ya veríamos como
media académica. Eso nos va a dar a catapultar hacia la educación superior. Y también entonces acá vemos las nuevas funciones sociales de la enseñanza superior. Fíjense, está dividido en la prioridad de la educación básica, luego la educación secundaria, que acá le vamos a llamar bachilleres, formación media académica, que es el lobby, como les decía hace un momento, que es el prerequisito para ingresar a la educación superior. Y en esa educación superior vamos a encontrar función científica, función económica, función social, cultural. Importante, porque cuando llegamos a las escuelas, a partir del inicial, vamos a encontrar distintas culturas, distintas condiciones y conductas sociales, pero ninguna puede romper el aspecto ético. Deben mantenerse guardando el debido respeto a la conducta de la sociedad en general. Estas observaciones de nuevas perspectivas nos llevan entonces a lo que consideramos nosotros que es la educación comparada. ¿Qué se busca? Mejorar la calidad del sistema educativo actual, los temas o los actores, los programas formativos, la metodología empleada, que no hay un único modelo de comparación, que esa comparación y esa educación debe adaptarse a la evolución de la sociedad y que esta comparación debemos realizarla tanto de manera pequeñas como de gran escala. Esto nos lleva a nosotros a concluir la educación comparada que nos permite, uno, identificar en qué condición está nuestro país con relación a otros de la región y a otros países internacionalmente. Identificar, ser capaces de identificar si los recursos que se usan en nuestro país, en efecto, están considerados hacia el desarrollo permanente, a superar cada uno de los escombros que pueda encontrar la educación en nuestro país, en nuestras regiones, que busca eliminar la discriminación para la sociedad en general, que todos los individuos tenemos el derecho a la educación y debe procurársenos el acceso a ella. Les agradezco mucho, invitándolos, chicos, a realizar sus actividades en el orden que corresponde y asimismo considerar las lecturas y otros aspectos que pueden encontrar a partir de la biblioteca virtual de la UNAES, cuyos vínculos están en la plataforma. Me despido de ustedes y nos vemos Dios primero en la siguiente ocasión. Gracias.